Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Bueno, yo tengo los dientes llenos de chocolate, la cabeza llena de dudas y la camisa llena de arrugas. Y una vez digo, la camisa la tengo llena de arrugas y no voy a planchar. No he planchado hace muchos años, no voy a empezar hoy. Yo sorbí. Perdón. No importa. Sorbí esto porque está caliente. Ya empezamos. ¿Qué sería lo más difícil? Mentira, yo no voy a preguntar eso. Pero, ¿cuál sería el miedo? A ver, mejor dicho, lo voy a decir como me pasa a mí. A mí me da un miedo me da como un sustico pues al pensar en que esto va a tener como un alcance, así sea corto, pero va a tener algún alcance. Okay. A mí me da un susto de las personas que uno dejó atrás que vuelvan como al ruedo. Uy, marica. Pero, ¿personas de qué calibre? Porque yo tengo el mismo miedo, pero tú no fuiste tan mala como yo. ¿En qué sentido? En el sentido amoroso. O sea, como que estás deberías estar súper tranqui. Yo sí he dicho como que, ay, mariqui, me tengo que hacer la huevona, pero, ¿qué te da más miedo? No, yo creo que a la gente le da más miedo funar. Porque uno dice, pues, yo puedo tener un batallón en Twitter. En Facebook me vale 3, pues sí, en Facebook ya me... pero batallón respaldando. Claro. Puedo tener una bodega. O sea, no, yo no. Pues no la puedo, yo sé que no la tengo, pero puedo afilar unas cuantas bodegas. Yo no tengo bodega, pero ojo, no crean. No tengo bodega, pero tengo 2 personajes que son penalistas que me pueden defender ayudar, en las cortes. Me pueden defender. O sea, no importa el hate, tenemos abogado penalista. Sí. Ay, no, cancelado. Pero... Ojalá no llegara allá, pues, pero si algo tengo quien me defienda. Pero no... Penalmente. Ese rabo de paja a mí no me da... Pues... No, yo no he sido mal ser humano. Además, para mí, la pandemia me borró los pecados. O sea, sobrevivir a la pandemia ya fue como... una purga, fue como sí, que... Sí. Fue una expiación. Fue fue un momento de expiación de ya todas nuestras... Además, tomé yaje, entonces también como que dije ahí, Diosito, si en realidad existes, por favor, perdóname todo. Entonces yo dije, nada, yo salí de eso y yo dije, estoy bendita. O sea, ya estoy aquí rezada. Para vos fue un borrón y cuenta nueva. Total. Y no cuenta, esos 2 años no contaron pues tampoco. ¿Cuáles? O sea, yo tengo 40 años. ¿Cuáles 2 años? Yo estoy en 40 ¿Pandemia no fueron 2 años? ¿What? No sé. Pues de fuerte 1 año. Fuerte 1 año. Pues fuerte como entre pandemia y vacunas 1 añito. 2020 y 2021. Sí, medio secuestrados, pues. Sí. Pero para mí es expiación total, como de yo ya de aquí soy otra persona. Pero de aquí salimos más fuertes, de aquí salimos mejores. Pero cero que me importa lo que aparezca. Me da más susto que no tenga alcance. Bueno, sí. O sea, si pones en la balanza alcance y que no te alcancen los exnovios, yo digo, que me alcancen esos hijos de madres y tener buen alcance. A mí no me preocupan los manes, me preocupan las viejas. No. Me preocupan las viejas que le prohíben a los manes darnos like o darme like. Ay, bueno, no sé. Existen. O sea, no las conozco. Decenas. No las tengo en el radar. Pues no es por nada, pero sí, no decenas porque uno sea una bomba sexual, sino porque hay decenas de gente tóxica. Pero sí es mucha más gente de la que uno cree que dice, o sea, que ha terminado por dar un like. Yo estoy pensando que todos pues sin que lo conozcan, o sea, gente que no nos conocemos en persona. O sea, que le prohíben dar like por la mera sospecha de que te dieron un like. No es que es un amigo, un conocido, un ex, algo. Que tenga como un celito a uno, pues, no sé. Debe existir. Pues uno no es tan feo, pues, como para no generar
ese sentimiento. Pero yo parto, yo no sé por qué, qué pecado. Bueno, mil disculpas, pero yo parto de la idea de que las personas que han tenido algo que ver conmigo actualmente están solas porque, ajá, No. no sé. Sí, no. Eso no va, pues eso no. Creo que es un miedo como que raro, y es un miedo infundado, pero yo sí siento que es más, pues que a mí me preocuparía más que no pasara nada. O sea, que como que el podcast que no duró nada, eso Bueno, me da y más, como más, puede pasar, o sea, obvio. no es que pueda, no, va a llegar a un punto, en el que obviamente van a haber audiencias, así, o una audiencia, así sea la mamá, pues, pero va a pasar, o sea, yo creo que aquí el podcast es más un tema de constancia. Ujú, Si hay constancia, va a haber una formación de un público, ujú. pues bueno, malo, regular, o pues los papás o los amigos. Sí, Aunque pues por estadística los que menos ven el podcast de la persona es la son gente los amigos. cercana. Sí, sí. Sí. Pero yo creo que si hay constancia, va a llegar un punto en el que va a calar. Así, incluso puede pasar, pues a mí me encantan me encantan esos ejemplos de gente que en su época no la logró, pero que pasan 20 años y se vuelve como algo de culto, parce. Ya. A mí eso me vuela demasiado la cabeza y pienso, puede que el público objetivo tuyo no haya nacido. Sí, sí, Y sí. dentro de 20, 30 años llegue un público y diga como que, ve, ¿eso qué es? Ve, y se Sí. vuelva un culto. Pues puede pasar. Sí. The Office es algo así, más o menos. Sí, claro, yo soy... The Office ahorita en pandemia que tuvo así como ese pico, porque a Seinfeld le ha pasado varias veces. Pero The O Office, sea, a Seinfeld le ha pasado en varias generaciones lo mismo. esa serie es como del 2012, ¿no? No, The antes, Office. a mediados de los 10. Bueno, porque yo 5, 6. descubrí The Office tarde también. O sea, Sí, yo la descubrí en pandemia, en el sí. 2019 o 20. A algo mucha así. gente le pasó eso. Sí, sí. Ve, qué bueno saberlo. Es ¿Qué puede pasar? como, es como Vieja Gloria, que no alcanzó el peak, pero tiene fandom o tiene audiencia de culto. Ok. Pero creo que es generacional. Pues va a ser generacional. O sea, nosotros lo descubrimos en pandemia llegando a los 40. Y hay gente, o habrá gente, que lo va a descubrir. Como que también en Seinfeld, en Friends pasa lo mismo. Como que cuando estás transitando esa edad, descubrís ese producto. Seguramente cuando lleguemos a los 50 o 60, O sea que según vos, la gente de los 30 normalmente descubre Friends a los 30. entre los 25 y los 30. Ok. Pues he visto que ocurre como por varias generaciones. Ok. Pues tenemos una hermana de 31 Que descubrió Friends apenas. que O sea, no debería, que nació con Friends, o sea, nació cuando Friends empezó. sí. Y son súper fanáticas y lo ponen, así como uno lo pone de ruido blanco, ellas lo ponen de ruido blanco y están en los 30. Pues hay una conexión con esa generación independiente previo las redes sociales, pues esa vida noventera, pues. Y hablaste de Seinfeld, que también es un descubrir tardío pues de mucha gente. Sí, porque no todo el mundo tuvo acceso a Sony o no todo el mundo tuvo acceso a ir a Estados Unidos y ver el boom. Pues también tuvimos un privilegio como en la región, quienes tenían cable, pues sí fue como algo privilegiadito. Pues es como Pasó también con de élite. Friends, pues, porque yo Friends sí me lo vi en la época en que, pues, o sea, a mí me tocaron los estrenos de episodios, pues, y de temporadas de Friends. De hecho, creo que en televisión abierta, Friends y Seinfeld también yo descubrí Seinfeld doblado al español en Televen. ¡Qué horror! Ay, yo no me acuerdo de eso.
No, que yo me fue acuerdo como de, que- yo nunca vi Seinfeld en español, pues. que era súper tarde, como a las 11, Ah, 11 pero y es que media de usted la tenía noche. televisor, En yo la casa, no. en la habitación, Yo no tenía televisor en mi en la habitación. sala. Había uno en la Sí, sala. pero yo no, pero pues cuando se iba a dormir uno era a dormir. Sí, claro, entonces yo me arrullaba con Seinfeld hasta que empecé como a pararle bolas, pero estábamos pues en el colegio. Sí, sí, sí. Era como una serie adulta. De hecho, en estos días tuve un recuerdo súper crazy y ningún podcaster cuarentón y treintón veneco lo ha mencionado. ¿Qué? Era un programa de humoristas veteranos que daban en Televen a las 12 de la noche y se llamaba Apartamento de Soltero. Y era súper sexista mal. O sea, era como, hacer cuenta, un set De un apartamento. de un apartamento de lujo, dúplex, De un hombre soltero, ¿qué? pero millonario. Porque eran con saco y corbata tomando whisky. Exacto. O sea, este formato te va a volar la mente porque yo creo que YouTube debe estar. Era Te va a volar era la gente de mente. Valencia, pues. No, Caracas, y se veía atrás Caracas como desenfocado, lucecitas. Tenía como unas escaleras en caracol. Fabiola se enojó. Como unas Ajá. escaleras en caracol y creo que un piano de cola y uno de ellos lo tocaba. O sea, era como un francotirador, Sí, pero de los 80, 90, o sea, antes de que Venezolano. francotiradores existiera, antes O sea, de que RCN existiera. francotiradores pudo haber sido pues ¿cómo se dice? Francotiradores pudo haber cogido esa idea para desarrollarse. No, Pues, de como- pronto pues pudo haber sido gringa o en Ok, sí. Argentina o en Europa pues haber algo similar. Sí, el formato es... Pero era así, pero sí era muy benigilsudo porque llegaba una nena vedette al final. Como en francotiradores cuando O sea, llegaba ¿cómo? Sofía Vergara, pues... No, ¿No ¿cuál llegaba Sofía Sofía Vergara? Vergara? No, la ¿Quién de la red, era? la de la red, la pantera de Santa Marta. Ay, yo juraba que era Sofía Sofía estaba Vergara. re lejos de Colombia en esa época. Ya estaba Uy, súper lejos. yo puedo apostar y chupar mocos, Valentina, que Sofía Vergara estuvo en No francotiradores. sé si en un piloto, pero la que yo conocí con César Escola fue esta pelada Méndez. Bueno, pero terminé de contar, pues, cómo era el formato de Llegaba una Televen. vedette, pero no me acuerdo si era la misma o era invitada. ¿Ok? Es que no me acuerdo, pero porque ya eran las 12, es que eso era en semana, di tú martes, miércoles o jueves. O sea, no era de sábado, de domingo, no, era como medianoche, no sé si lo daban varias veces a la semana. Era público de medianoche, después del último noticiero, después del último todo. Claro, y yo me arrullaba con el televisor, como siempre, sleeping, y veía ese programa y se me quedó en la cabeza. Y he estado como escuchando como esas remembranzas del humor, y creo que eran, no sé si estaban Gallito Aponte, es el único que me acuerdo que pudo haber estado. Pero en esa época ya eran mayores de 50. O sea, ya eran 50, 60. Entonces, aparte eran viejos verdes, Ay, no. con humor Debió haber súper envejecido. rancio. Mal, mal, mal. Vedette al final, No, no. están tomando whisky y yo tengo ese referente. O sea, yo tengo eso súper clavado en la cabeza y yo lo he escuchado que nadie se acuerda de eso. Pues en lo que yo consumo, no. Yo que me acuerdo de esa. No, lo que pasa es que yo no tenía televisor en esa época yo me acuerdo de Nube Luz. Pero era por las tardes, sí. Bueno, no, yo me acuerdo de. A mí me tocó Ni tan tarde. Ya estábamos muy grandes. Sí, sí. Pues más, Pero- más en bachillerato. Pero yo no me acuerdo bien de los formatos que pudieron haber pasado como en las tardes. Pues me acuerdo de las novelas, sí. Sí. Las novelas sí nos las pateábamos todas. Pero no recuerdo pues como algo así diferente a Ni tan tarde, no. En esos días alguien preguntaba sobre el racionamiento de Gaviria, de la hora Gaviria. No, eso no me tocó. Pues no estábamos acá, sino que alguien preguntaba, ¿ustedes qué estaban haciendo Cuando se un fue la luz? miércoles por la tarde, un miércoles por la tarde en 1994 o 93? Ok. Sí, 93. Y alguien preguntó y yo dije,
una tarde entre semana estábamos viendo Salvado por la Campana, Sí. El Príncipe del Rap y 90-210. de pronto, pero eso era más como sábados por la mañana. No era, Beverly Hills no lo daban. En Daban Venezuela, Beverly en Hills y Venezuela Melrose daban- Place. pero en Venezuela eso era parrilla de RCTV. de RCTV y en Venevisión O sea, en quedaban. Venevisión era Salvado por la Campana y El Príncipe del Rap. Y en Ok. RCTV Beverly los Hills. sábados era Beverly Hills y y Melrose Melrose Place. Place. Miércoles. Que era sábado empezando después del noticiero, pues, de mediodía. Pero en semana nosotros no veíamos casi televisión. Pues no recuerdo. No Pues, nos daba tiempo, obvio no. pues porque teníamos como que todas las extracurriculares que pudiéramos tener. Obvio. En fin. Pero, Pero, sí uy, tuve no. tuve ese flashazo heavy de cómo me dejaban ver eso. Pues los papás sí se asomaban, pero como yo estaba viendo unos señores ahí como que En saco, esto tomando está bien. whisky. en saco y corbata, tomando whisky en Es una... que no está viendo a nosotros. Me imagino que, me imagino que en una Caracas, o ellos veían lo mismo y les parecía como que... "Meh". En una Caracas que me acuerdo que la gente, no me tocó, pero la gente sí contaba que para salir a rumbear tenía que ser con saco. Y zapatos de material, pues no podían salir en Nike, pues, A mí sí me tocó, pues, como que ya lo último, pues, de esa época. de esa época, pues, yo no sé si vos, pues, no sé, pues, vos no estabas allá en Venezuela, vos ya te habías venido para Colombia, pero yo me quedé como Tom Hanks Ah, sí, atrapada en en la Caracas. terminal, pero en Caracas. Yo me quedé atrapada en Caracas y, pues, me quedé como un mes y medio, Más, pues, yo o creo que sea, más, por ahí 2 meses. por ahí, sí, fue mucho tiempo. Y recuerdo pues haberme ido preparada, pues para el frío de Medellín, porque pues yo tenía un recuerdo de un Medellín frío, entonces yo me Ajá. traje todos los buzos. Te puedes imaginar, mi mamá me mandó con botas así de señor. Sí, pantalón de cuero. Sí, además que para viajar mi mamá tenía esa tara de, usted tiene que viajar muy bien vestida. Todo el mundo cree que en En los... esa es época, que pues. sí, como hasta los 90 la gente, yo creo que hasta el 911, la gente tenía un protocolo para el avión súper chocoloco, o sea, no podías ir en jeans y tenis. La Ento- gente pensaba que había entonces que viajar elegante. yo recuerdo que yo cuando me iba a venir para Medellín, yo tenía que hacer una parada. Lo que pasa es que eso fue en el 2001. Y la cagada fue que yo casi que pisé Chacaíto, O sea, literal te tocó Caracas en el 2000. sí. Pisé Chacaíto y Chávez dijo que se devuelvan pa' su tierra. Se acabó la cédula. No, cerraron la embajada americana. Ah, ya. Y entonces yo quedé Esa ahí fue como, tu naufragada, claro. yo quedé como, ¿y ahora qué? Y yo tenía la cédula vencida, la cédula venezolana de transeúnte, que Ujú. palabra horrible, no, era, sí, Sí, transeúnte, transeúnte. palabra horrible y esa, porque era como que yo estoy aquí de transición, o sea, Ujú, tránsito. yo de aquí salgo. Sí. Se me había vencido y tenía el pasaporte colombiano vencido y el pasaporte americano mío obviamente era vencido porque la foto del pasaporte, la recuerdo muy bien, era un bebé con una mano cogiéndole la cabeza y era unas uñas rojas larguísimas. Uña roja de mi mamá de los 80. No, parce. Claro. Esa era la única, ese era el único. ¿No tenés esa foto? No sé. Mi Yo mamá- debo tenerlo, debo tener ese documento. Pero o sea, era lo único- cabías en el cuadrito de la fotocédula. O sea, cabías en el recuadrito Sí, completa. de cabeza a piecitos y en la Completa. barriga se metían las manos, las garras En rojas de la era mamá. En la nuca y, Ah, y en la nalga. era- Era así. Entonces, era mi único documento legal americano. Claro, yo estaba más grande y yo no tenía
No me tenían que tener. No, Cuando usted esa puede- foto usted de ese sostenía la pasaporte. Usted sostenía la cabeza. Yo no. Lo máximo. Entonces era lo único que yo tenía. Claro, cuando yo llego a Caracas y pasa esto del el cierre, pues Ajá. que se devuelva. Bueno, Sí, en sí, fin, sí. el cierre de la embajada, yo dije como que, ¿y ahora? ¿Y yo Sí. qué hago? Y quedé pues en un limbo. Pues mientras se resolvía mi situación, estuve en O sea, te Caracas quedaste a vivir en Caracas. Como prácticamente. pensaba yo que me iba a quedar en Holanda, en Ámsterdam, viviendo como una gamina. Prácticamente, no, pero gracias a Dios, pues Habitante de calle, perdón. prácticamente, gracias a Dios, pues había quien me acogiera, Sí, pues. sí. Y estuve ahí como en esa casa estorbando, estorbando 2 Qué meses. pecado. Mientras se solucionaba mi tema, pues logramos solucionar el tema y viajé finalmente, pero pues viajé con el pasaporte colombiano, renové el pasaporte colombiano, que era como más fácil. Pero sí te ha tocado varias veces ser como la terminal. Conmigo vivimos una. En Bogotá En Bogotá y en Caracas. y en Caracas, sí, claro, casi nos quedamos en Bogotá 67 pidiendo horas. limosna. 67 horas. 67 horas entre los dos aeropuertos. Yo creo que yo soy el único ser humano que logra sacar en menos de 5 o 4 horas un pasaporte colombiano. ¿Por qué? No sé. Mi Dios es muy grande. Pero la logré. O sea, y fuimos las primeras. ¿Será que contamos esa historia? Es que fue muy En heavy. ese momento, para otro capítulo. No, pues puedo contarla ya. Íbamos a viajar para Venezuela en el 2008. Ajá. Íbamos a viajar a Venezuela porque, ajá, Sí. sí, Navidad. tenemos todo el derecho. 18 de diciembre. Además, parce, esa época. Y pues uno cuando sabe que no han pasado 10 años de haber renovado su documento legal, pues yo estaba, eso ni siquiera lo tenía yo, eso estaba bajo el dominio de mi mamá todavía. Entonces mi mamá tenía todos los pasaportes pues guardados. O sea, mi mamá nos retenía pasaporte y cédula para evitar que saliéramos para algún lado, pues en la adolescencia y aún pues ya Un poquito más con la grande, sí. mayoría de edad, pues yo creo que a mí me tocó exigirle a mi mamá que me devolviera deme mi cédula. No, mentira, no, tampoco así. El pasaporte, sí. Sí, el pasaporte sí era dominio de mi mamá. Entonces, bueno, listo, el pasaporte dominio de mi madre, nos fuimos, éramos todas, las 5 hermanas, y ¿cuántas parejas eran? 2. O sea, la mía y la tuya. No. La mía y la de Valtier. Valtier. Ah, ok. Íbamos con 2 novios. Listo. Que encarte. Llegamos al aeropuerto de Río Negro, parte sin dolor. Llegamos a Bogotá y en Bogotá teníamos que hacer como el traspaso, pues porque ya era vuelo internacional. Bueno, en fin. Llegamos allá, todo bien, todo bonito. Mi mamá nos empieza a entregar los pasaportes para que cada uno se Y el presente. boarding porque, pass, pues. pues obviamente éramos adultos mayores de edad. Mi Sí. mamá ya, ella le gusta controlar mucho las cosas, en fin. Ay, yo me acuerdo que fue una cagada porque éramos 5, 6, 7 personas, 8 Más. personas, éramos 8 personas, 8 maletas. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer como lo de la llenada de las maletas, No, yo tenía mochila, mochila. sí, pero eran, Yo no mandé la eran maleta. 7 maletas entonces. 7 maletas. Cuando mi mamá empieza a llenar las cosas, le dice a mi exnovio, que era mi novio en ese tiempo, como que ponelo todo a tu nombre. Todas las maletas a nombre de Carlos. Listo, pongamos todas las maletas a nombre de Carlos. Tin, 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 todas. Las 7 maletas. Chao, se van. No las ven sino en Margarita. Ah, no, en Caracas. No Había las que ven. reclamarlas en Sí. Caracas y volverlas a meter al avión. Ok, el no las siguiente. ven sino en Caracas. Listo, ya. Ok, sale. Cuando empezamos a pasar los pasaportes, me mandan, pues llego yo, llega mi turno, dicen pasaporte y yo abro el pasaporte y me doy cuenta que está pegada la foto de una de las páginas y yo, ups, entonces yo traté de romperlo y pues de abrirlo y al abrirlo se le quedó pegada la información, pues parte de la información ahí y yo como, pues era el pasaporte colombiano. Yo iba a viajar como colombiana, no sé por qué. Pues porque tengo el derecho, pues soy colombiana.
No había problema. Sí, no. Sí, porque tenía cédula colombiana y pasaporte colombiano. Cuando me dice Y el tu man, entrada al país había sido como colombiana. como colombiana, sí. Era más por eso. Entonces el man del DAS me dice como que tenés algún otro documento que respalde esto, pues además Tu de identidad. sí. Que respalde Además, tu identidad. Exacto. Y yo dije, sí. Y cuando yo mostré, pues yo dije, ¿qué tengo? ¿Yo qué tengo? ¿Qué tengo? Tenía la partida de nacimiento, pero mi partida de nacimiento, pues obviamente dice que soy de otro lugar, pues que soy norteamericana. Entonces el man dice como que, ay, esta se quedó en Bogotá. Y el tipo como que espera un momentico y se va con mis documentos. Entonces mi mamá era ya todo el mundo pasó y yo me quedé ahí. Cuando llega mi mamá dice que, Vanessa, ¿y entonces? Y yo, ya va. Entonces yo me fui para allá, para el DAS y le dije como que, ay señor, qué pena, mis documentos, ¿algún problema? Pues como con mis documentos. Es que niña, es que usted no puede viajar. Y yo, pero por el pasaporte dañado. Me dijo, no, usted no puede viajar porque no tiene el pasaporte norteamericano y según la norma y la ley, una persona que tiene la doble nacionalidad, pues que eso yo no lo sabía, ya lo descubrí ese día, una persona que tiene doble nacionalidad debe tener ambos documentos al día. Y usted no tiene el pasaporte norteamericano y el pasaporte colombiano, vea cómo está. Y yo, ¿será que me devuelve entonces el pasaporte para Yo poder creo que era al revés. El que estaba fresco era el colombiano, el que estaba dañado era el americano. No. Era así. Era el colombiano el que Ok. estaba dañado, sí. Ok. Sí. Y Pero no tenía por qué pedirte el americano. no tenía por qué. Y yo no lo tenía. O sea, yo no tenía el pasaporte americano ahí. Yo solo tenía la partida de nacimiento. No tenía nada más. Y fue por pura casualidad que mi mamá guarda la partida de nacimiento en el documento de pasaporte. Fue pura casualidad. Cuando yo veo, me dice el tipo, es que no te vas a tener que quedar aquí y vas a tener que pagar una multa. Y yo, ¿cómo por qué? Es que porque usted no tiene el sello de entrada, no tiene pasaporte norteamericano y debe tener sello de entrada al país. Y yo, pero si yo soy colombiana. Y me dice, no, pero aquí dice que tiene doble nacionalidad. Bueno, me armaron un peo. Ahí habían unos gringos retenidos, pues habían unos monos ojiverdes surfistas detenidos. Es que, entonces, por favor, siéntese aquí con ellos. Y ellos dicen que, celebrando. Y yo los miré como que, Como un Gimme momento, que yo conozco mis derechos, yo soy colombiana, yo no sé. Pero el man lo que te dijo, según recuerdo, fue, presentaste la cédula colombiana Sí, y tenías, o sea, yo lo que la historia que yo me sé es distinta. a ver. Presentaste el pasaporte americano de primero y el man vio que eras colombiana también y dijo cédula colombiana y la sacaste y ahí él vio una inconsistencia. Ah, sí, es que ahí fue. Y te dijo, Y- ¿dónde está su pasaporte colombiano? Y yo dije, está dijiste, pegado. sí, pero estaba vencido, pues No, estaba... estaba vencido, estaba pegado, no se veía la información. Claro, pero no sabíamos. Pero sí estaba como en el límite porque nos tocó ir al otro día a sacar el pasaporte nuevo. No, pero sacamos el pasaporte nuevo porque estaba pegado Ah, al ok. pasaporte. O sea, Ok, me ok. tocó renovar el pasaporte porque estaba Pero sí me acuerdo dañado. que presentaste el gringo. Claro, con cédula porque colombiana. y además porque yo dije como que no hay problema. O sea, como que el pasaporte está dañado. No, pero tranquilo, un momento que tengo el pasaporte norteamericano. Y ahí fue Esa cuando fue el la man no le cagada. gustó. Esa fue la Ajá. cagada. Entonces ahí nos tocó madrugar, pues no, No, quedarnos en despedirnos Bogotá. de todos. No, te tocó quedarte y yo me quedé Sí, para, sí. para acompañarte. Sí, quedarnos en Bogotá. Pues la única opción era como que para que no perdiéramos No lo perdimos. Perdimos la conexión, perdimos los vuelos y Avianca nos dijo que como eran por millas, podíamos perdíamos reno- el derecho, No, teníamos 24 horas para viajar. pero no lo hicimos en 24. Entonces nos sellaron el pasaporte y nos levantaron el sello 3 veces. Ay, no, fue horrible. Es que eso fue lo que pasó. Entonces perdimos el derecho, perdimos las millas, teníamos que volver a comprar los vuelos. Entonces ahí fue cuando entrábamos al duty free, salíamos. Entrábamos al duty free, salíamos. Porque nos tocaba era esperar que alguien que alguien no llegara Que al alguien vuelo que alguien no Bogotá-Caracas. viajara, sí. Uy, fue horrible. Horrible. Y luego llegamos a Caracas y en Caracas estuvimos otras 24 horas. Ajá. Uy, Porque habíamos perdido el vuelo Caracas por la mar. y además nos tocó reclamar en Caracas 7 maletas. No, entonces se enredó ahí
No fue, eso fue otra cosa, porque llegamos a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, nos tocó hacer migración, fueron 2 horas, nos llegamos a la madrugada, hicimos migración 2 horas, y cuando fuimos a reclamar las maletas nos dijeron, Avianca abre mañana, por la mañana a las 7 de la mañana, la oficina. Sí. Entonces nos tocó amanecer en el corredor de Avianca, en el sótano de Maiquetía. Con una, sí que es lo más tenebroso. O Horrible. Sea, para una Eso. película de terror. Eso es un hospital claro, de porque guerra. Tiene el azulejo chiquitico y los tubos de luz que fallan normalmente. Es horrible. Y con ese Y ahí frío. reclamamos las maletas. Tampoco nos la dieron. Y Carlos sí se quedó porque estaba a nombre de él todas las maletas. Entonces Sí. había que reclamarlas. Y la reclamada también se demoró porque las maletas llegaron, pero los viajantes no las pudieron reclamar. O sea, no se las dieron. Entonces se quedaron en bodega. O sea, no se quedaron dando vueltas eternamente en la Sí, cinta, sí. en la banda. Entonces tocó ir a la oficina para que la oficina autorizara a bodega, para que bodega nos diera las 7 maletas, que eran gigantes. Y fue un drama. Eso fue Y horrible. compramos, y ¿te acuerdas que nos encontramos con un señor que Juan Carlos nos llamó? Pues Juan Carlos, nuestro padrastro, nos llamaba y decía, busquen a no sé quién, a un señor ahí. Claro, Para que nos hiciera el chanchullo para poder viajar claro. hasta Margarita. No nos llevaban con 7 maletas. No a nadie. O sea, era porque había que reclamar las maletas y volverlas a subir. Pero repartirse una persona por maleta para poder tener el derecho a la maleta. Pero como no éramos 8, sino no 3, no podíamos llevar 7 maletas los 3. Entonces nos tocó hacer una mímica. Acuérdate que la actuamos. Sí, sí, Porque claro. la señora puso los tiquetes de colores en el boarding pass y nos dijo cómo lo entregábamos. Tapando con un dedito. Tapando con un dedo para que la persona en el abordaje no se diera cuenta de las maletas que habíamos metido en bodega. Ay, no. O sea, fue horrible. Bueno, eso fue una aventura en pañales. Pero al menos nosotros lo hicimos en avión, porque la historia que cuentan mis hermanas cuando llegaron a Caracas, que de Caracas se tuvieron que ir hasta Puerto La Cruz. Ah, por tierra. Claro. Exacto, porque tampoco tenían el vuelo. Nosotros al menos, bueno, sí, nos quedamos. Pero eso fue porque fue van. Pero a mí ese viaje no me pareció horrible. O sea, nunca me pareció Puerto La Cruz, Caracas un viaje ni tenebroso, ni... O sea, como que Maiquetía, Caracas, pues La Guaira siempre es como... Pero no me ha parecido nunca hasta Puerto La Cruz como... No, a mí tampoco, ni me da miedo, me parece hasta parchado. Pues Sí, yo, sí. en esa época, no sé ahora. Yo en la época que recorrí, que me quedé en Caracas, yo no me quedé en Caracas. O sea, parce, pues uno con 18 y 19 años y parceros de la misma edad, obviamente yo recorrí Venezuela entera porque yo estuve en Apure, Pues se fuiste a pasear. Sí, me fui a pasear. O sea, para mí fueron vacaciones Sí. en las que yo dormía hasta tarde porque la persona con la que yo estaba, Ani, que era mi mejor amiga del colegio, ella sí estaba en la universidad. Uh-huh. Entonces mi día empezaba cuando ya llegaba a la universidad. Uh-huh. Entonces yo dormía toda la mañana. No, marica, eso fue... Pero bueno, había que vivirlo. Eso lo contamos porque dijiste que habías vivido como la terminal. Ahí en Caracas, no, pues claro. En Caracas en esa época, pues cuando te quedaste sin papeles, sin embajada. Sin embajada. Sí. Y ya después sí nos tocó 2008 esto y ya normalizaste tu situación. Ya aprendí que hay que mantener... Aprendiste a viajar sin papás. Sí, aprendí. Sí, es que hay cosas que a uno los papás deberían enseñarle, pues obviamente. A manejar y a manejar los papeles propios. Es que yo creo que esa fue... Y a manejarse en un aeropuerto, porque en un aeropuerto no es... Obviamente eso es privilegio, pues, ¿sí o qué? Sí. Pero sí es como calle. Hay calle de aeropuerto. Sí, sí, pues sí. hay calle aeroportuaria. Hay que saber... y en español. Manejarse en un aeropuerto. Y en español, porque cuando yo me perdí en Ámsterdam, era menor de 10 años y hable en inglés para que le entiendan que usted está perdida. Entonces es como
si no hubiera tenido como esa basecita, por lo menos para decir, May I go to the bathroom, please? Admerango, to the bathroom, please. Sí, si yo no hubiera estudiado Básica de inglés, pues. Sí, pues Primer el grado de nacholé del inglés, paila. Yo tuve un miedo tan profundo que yo dije, me quedé a vivir acá. Porque había conexión ese día. Pues, ¿por qué te perdiste allá? Yo no recuerdo. Porque era un corredor muy largo y yo estaba con mi abuela, chao. Ok. Y ustedes y mi papá estaban caminando muy A paso rápido y la rápido, abuela sí. estaba lentejita. Y ya íbamos a abordar. Ese vuelo ese día fue cancelado y nos tocó hotel. Pero, Pues, entonces, y nos tocó de buenas a usted, pues, le hubiera tocado a su familia menos a usted. claro, no, les hubiera tocado a ustedes cancelar ese vuelo y quedarse por mí. Sí. Entonces, era un corredor muy largo y muy estrecho. Y aquí unas matas, de esas materas y con mata grandota, como de aeropuerto. Sí. Y yo le dije a mi abuela, voy para donde mi papá. Y dijo, listo. Y mi abuela me estaba mirando, pero ustedes no. Entonces, pues estaban de espaldas caminando. Entonces yo corrí y me dio por mirar para atrás y mi abuela ya no estaba. Entonces, cuando yo miré a mi abuela, en el trote miré a mi abuela y mi abuela se metió por entre las materas porque ya había visto que ustedes voltearon por esas materas. Ok. Entonces, cuando yo vi que mi abuela volteó y volteé para adelante, ya no había nadie. Ay, qué susto. Y yo como, claro, pero no me daba perspectiva porque las matas y las columnas tapaban todo lo que había a los lados. Bueno, y uno es más bajito de lo normal, pues, uno es Yo un era una niño. bebecita, entonces yo dije como que mi papá, yo me acuerdo que yo grité mi papá y ya después me fui como, entré por esas matas y ya ustedes no estaban. Pues yo dije, bueno, voltearon y volteé y ya no estaban. Entonces me fui llorando a un puesto de información. Y una señora de uniforme me vio como que me empezó a hablar, vio que yo no hablaba holandés y me dijo que sí hablaba inglés y yo le entendí. Entonces yo le dije que estaba buscando a mi papá Uy, qué bendición haber Y me- estudiado en un colegio y me bilingüe, dijo- pues, hasta tercer grado al menos. y me dijo, bueno, supuestamente todo el colegio, y me dijo como, pues que le diera el nombre y el nombre de mi papá. ¿Y usted sí sabía cómo se llamaba su papá? Obviously. Uy, porque No uno, como usted cuando se perdió. uno normalmente, es que uno normalmente no sabe los nombres completos de los papás. No sabe. Porque es papá y mamá. Bueno, uno bebé es papá y mamá. A menos que te hagan la pedagogía. O sea, ¿me entiendes? Como que alguien diga, ¿cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama el papá? Pero yo sí sabía y por el altavoz ella dijo y yo escuché que ella lo leyó Sí. mal. Pero entonces mi papá sí escuchó Valentina. Ok. Y ahí mismo se fue y yo vi a Dios llegando por Ay, mí. tan lindo. Pero yo ya estaba haciéndome la idea de invierno, solo se veía nieve afuera, era también diciembre, Sí, pidiendo limosna. y yo dije, me quedé para siempre, mi mamá me va a regañar. Y Ay, yo, qué mi pecado. mamá, o sea, mi mamá ni siquiera está aquí. Horrible, porque mi mamá no estaba. O sea, fue como un sentimiento de orfandad antes de la orfandad. Fue como, Sí, previously. como previously. In your life. Yeah. Previously in your life. Yo, bueno, yo Heavy, parce, yo no me acuerdo. O sea, Yo me fue una acuerdo, infancia con privilegios, pero muy heavy. yo me acuerdo que yo supe el nombre de mi papá ya grande. Pues me porque- refiero heavy no a esto que estamos contando. No, Heavy no, a de sí, sí. verdad. Esto ya nos da risa. Porque uno, o sea, uno escucha cómo le dicen a los papás, pues mi papá toda la vida fue el mono. Sí, Entonces, sí, cuando hay remoquete es muy como que, difícil que alguien ¿cómo diga se el llama nombre. tu papá? Mono. Pues, nombre completo, mono. Pues no, y pasa lo mismo con mi mamá. Yo supe cómo se llamaba mi mamá, no sé. Escribiendo. Leyendo lo que ella escribió, o sea, viendo su firma. Yo me acuerdo que Era la negra siempre. siempre, yo
supe cómo se llamaba mi mamá firmando un cheque ya cuando yo sabía leer y yo viendo como que el Gladys, que incluso me pareció rarísimo que fuera con Y y con S. Y la yo dije, G súper sí, bonita. divina. La caligrafía de mi mamá es envidiable. Pero cuando yo decía Gladys, wow, ¿Qué es eso? qué raro. Pues, pero ya era grande yo cuando vi cómo se llama mi mamá. Sí, vi. Pues, y de hecho, a ella ni siquiera le decían Gladys, porque los del kinder, pues los amigos de ella le decían era Janet. Janet. Entonces, para mí, claro, hubo una época en que mi mamá se llamaba Janet. Pero pues ni siquiera se llamaba Janet. Sí, sí. Janet, que era como la cantante, de hecho. Sí, sí. Pero qué heavy esa perdida, claro. Bueno, a mí me tocó ese drama, pero ya grande, gracias a Dios. Y si me hubiera perdido chiquito, hubiera pasado lo No, mismo eso que... no es perderse, eso ya es escaparse, porque lo que hiciste fue escaparte. Sin ¿Cuándo? querer, en Cartagena, cuando no sabías el nombre del papá. Pues que te cogió la policía. Ah, pero eso no... pero eso fue otro tema. Pues que te cogió la policía, no a vos, al peladito que iba manejando la moto, Pues que también muy tenía como 13 irresponsable, años. sí, muy irresponsable por parte de mi papá dejar montar a una niña de 7 años a una moto con un... Yo creo que es que era una vueltecita, obviamente muy responsable, muy, pero seguro fue como, yo me imagino como que la frescura de él así parado en el andén, Y que diga, ¿me puedo montar? Móntese. pero ¿hasta dónde? Una vueltecita. Ah, bueno, una vueltecita a la A la manzana, ciudad, a la ciudad manzana, amurallada. a la manzana, y el peladito se fue. Yo me sentía, la verdad es que podrían hacer una película de eso, porque yo me sentí... Ojo, era una moto alquilada, las que alquilaban en Cartagena para turismo. Claro, y era como más pequeña, ella como pequeña. Era una moto como Pues era una bajita. cincuentica, pero igual era una cosa alquilada. Pero yo diría más bien, ojo, que es que era una niña de 7 años. Horrible. Pues, pero yo me sentí en una película de Víctor Gaviria. O sea, solo malandreo, pues ahí Como que como nos cuando escapamos de pasan, la casa. como cuando pasan por esa típica que vos ves en Matar a Jesús, en La Vendedora de Rosas, en todas las películas de la pornomiseria pues de Medellín, cuando pasan por el puente de la Iguaná que en moto por lo general y que siempre está la protagonista como que está abrazando así el malandro y de Sí, sí, repente sí. se suelta como que Sí, bueno, libertad, sí. libertad. Yo me sentía así a los 7 años O sea, la libertad es una moto con un sicario en el puente de la Iguana. o con un niño de 13 años. Pero no lo hizo una señora, una pelada no lo hizo desnuda en estos días. No sé. Sí, yo No, vi. no sé. Yo vi algo así como en Twitter, compartieron una nena se empelotó y también se montó, pero creo que fue Manrique, no sé si fue bajando o por la 45. Pues es algo que podría pasar en Medellín fácilmente, Sí, pues. obvio. En Cartagena, pues porque vos dijiste lo de la policía, pero pues para que la gente que esté escuchando esto entienda, nos para la policía Porque son pues, dos niños. son 2 niños en una moto y nos llevan para la comisaría. Porque evidentemente, o sea, el niño se asustó muchísimo, el adulto responsable de esa, pues el menos niño responsable se asustó muchísimo, pues igual yo ya como que perdí interacción con él porque se lo llevó un policía, a mí me llevó otro policía, nos sentaron ahí y el policía me empezó a preguntar que cómo se llamaba, pues, ¿Cómo se llama tu papá? cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, y yo no sabía cómo se llamaba. Entonces Estaba muy bebé. tenía 7 años. No sabía. No, pero a esa edad ya uno debería saber. No, O es sea, que como te digo, hay desde que hacer la tarea. desde que el niño sabe hablar, debería saber cómo se llaman sus papás, nombre Sí, ¿cómo se completo llama y papá y apellido. mamá? Papá y mamá. Sí. Sí, no, qué irresponsable. Y dijiste, Yo desde que yo sé que mi mamá se llama Gladys, yo le digo Gladys, yo no le digo mamá. ¿verdad? Le Pero digo Gladys, te dijo, ¿cómo se llama tu papá? Y dijiste, mono. ¿Mono qué? ¿y sabías tu apellido? Yo creo que sí. Sí, porque por el colegio, ¿no? Sí. Pues yo creo que a mi papá ni siquiera lo llamaron porque pues estamos hablando de una época pues en la que no habían celulares creo que en el apartamento no había teléfono fijo, Sí, no sí recuerdo. había, pero Pero igual no me lo sabía pues. Pero de pronto el grande sí sabía qué edificio era, portero, Sí, pues, algo así o como sea, largo, pues. sí hubo investigación porque yo no aporté ninguna prueba ni Ningún ningún dato. dato. Y llegó mi papá estaba llorando Ay, qué pecado. de la risa. O sea, mi papá era
rojo de la risa Porque era una travesura para él. porque él no podía, o sea, en él no cabía, en su cabeza no cabía que iba a tener que ir a la cárcel por una hija. Pero no era cárcel, pues Era en un- rejas, era un CAI, pues. Sí, sí, sí. Pero él decía, y Una él decía, oficina. en mi vida me imaginé que yo iba a estar yendo por una hija a la policía. Y yo tenía 7 años. Todo eso, por eso mi mamá controlaba los pasaportes. Claro. Porque si no, No, ya no estaría. O sea, si fuera por cuenta de mi papá, yo ya no estaría. Pues, o sea, como que, ¿cómo le decís a una niña que sí se monte a una moto con un niño de 13 años? así sea una vueltecita. Pues no. Sí, claro, pero acuérdate que nos íbamos en caballo, nos íbamos a todos Sí, no, mi papá era solas. muy fresco. Pero pues también, Pues sí, no era tan cuidador como la mamá, en ese sentido. sí, era muy tranquilo. O sea, yo creo que él, Confiaba mucho. sí, partía de la nobleza y de la bondad de la gente, pues. Sí, como Sí, que, ¿qué va a sí. pasar? A mí me pasó, por ejemplo, en Barcelona. Acuérdate que íbamos a ir a cine. Pues raro una persona pidiendo ir a cine en España, que es un maluco. La La traducción. ya. Sí, pues si queríamos ir a ver Oliver y su pandilla, si no estoy Ujú. mal. Y convencimos a mi papá de que nos llevara a cine en España. Y mi papá, bueno, listo, vamos. Y había que ir caminando una parte, pues en Barcelona pues se caminaba mucho. No Y- creo que estábamos en Barcelona, yo creo que eso fue Madrid. Fue Madrid. Bueno, en fin, pero sí estábamos caminando. Y recuerdo que en un momento, como que estábamos ahí en un paradero, pues como esperando un peatonal. Yo no sé por qué volteé para un lado, solté a mi papá un segundo. Cuando le volví a coger la mano, yo pasé la calle con él. Y cuando pasamos la calle, yo levanto la mirada y me doy cuenta que no es mi papá, Le cogiste la mano a otro señor. a otro Ah, señor. sí, ya me acuerdo. Y pasé la calle con otro señor. Cuando yo volteo a ver dónde estaba mi papá estaba en la mitad de la calle, muerto de la risa, porque pues yo le había cogido la mano a otro señor. Si él nunca te dejó de ver. O pues. sea, Y también entiendo por eso, mi abuelo nos Porque no. llevaba mucho al centro. Yo iba mucho al centro con mi abuelo. sí, yo a me Praña. acuerdo, claro. Y él me apretaba mucho la mano. O sea, me acuerdo perfectamente de pasar la playa o la oriental y era, o sea, dolía el Era brazo, morada. dolía. El brazo Era dolía. la mano morada. Dolía el brazo y cuando se mamaba, como de arrastrarlo a uno, se lo montaba a caballo, como que ay, me mamé. Yo creo que él no era montada a caballo de, ay, abuelito, quiero montar a caballo. No, yo creo que era como que me mamé esta arrastradera, taque. A mí incluso, yo recuerdo muy bien el dolor de la costilla, o sea, el dolor como del costillar, porque cuando te montaba vos en hombro, a mí me cogía, Ah, sí. a mí me cogía como un costal de papa. Entonces yo era así como, Claro, claro. ay no, Pero es qué que desastre. escalábamos al abuelo, pues lo escalábamos. Sí, tan Era bello, como un parque de diversiones tan bello. y la fuerza que tenía. Bueno, este capítulo fue como de ¿Cómo podemos llamarlo? viajes y... No. Sí, como Viaje. recuerdos de infancia, recuerdos no tan gratos de infancia y de viajes. Eso, infancia, viajes y perdidas. O niñas perdidas. Sí, estamos perdidas. Ah, niñas perdidas. perdidas. Niñas perdidas podría ser. Porque igual grande nos perdimos en aeropuertos. Pues no nos perdimos, pero sí nos quedamos muchas horas sufriendo la soledad. Antes de terminar este capítulo hay que agradecer a Ser Infinito y a Lapislázuli por hacer esto posible. La Pilazuli Design en Instagram. Y Ser Infinito. Y Ser Infinito en Instagram con Z. Bueno, love you. Love you. Bye.